Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a nuestro siguiente capítulo del curso de CSS básico. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues en este capítulo vamos a estar viendo lo que son las unidades de medida. Vamos a ver qué tipo de unidades de medida hay, qué son, para qué sirven. Así que bien, pues vamos a comenzar. Primero que nada, decir que estas unidades de medida es algo sencillo, que incluso ya vimos. Es la unidad que nosotros le decimos a un elemento para que pueda tener una medida. Por ejemplo, nosotros le podemos decir que tenga un tamaño de 12 píxeles, de 13 píxeles, etc. Y los píxeles ya son una unidad de medida. Así como existen los píxeles, existen otros tipos de medida. Y bueno, todas nos sirven tanto para modificar la altura, anchura, márgenes, tamaños de letra, etc. Existen dos tipos de unidad de medida que, bueno, realmente solo se utiliza una, pero existen dos. Existe la absoluta y la relativa. Las relativas son las siguientes que te voy a mostrar. En este caso estoy trabajando con el documento anterior, por si no te has dado cuenta. Estoy trabajando con el documento anterior, lo único que hice fue borrar los estilos CSS, así que voy a trabajar en esta parte. Y bien, ya te voy a enseñar la propiedad font size, que nos permite cambiar el tamaño de la fuente, y aquí vamos a ver lo que son ya las unidades tanto absolutas como relativas. Las unidades absolutas nos permiten establecer un valor fijo y bueno, que no se modifique para nada. Y las medidas relativas son medidas flexibles porque se adaptan más fácilmente a nuestro trabajo. Y bueno, podemos hacer cosas mejores con ellas. Las medidas relativas son como lo conocemos los píxeles. Por ejemplo, si le ponemos 16 píxeles de fuente, o también puede ser las EM, esta unidad ahorita te la voy a explicar, o también los rem. Estas unidades son relativas porque se adaptan, sobre todo EM y rem. Píxeles es una unidad relativa, pero bueno, yo en lo personal, en mi experiencia, te podría decir que es considerado como una unidad absoluta, porque tú le pones píxeles y no es dinámico, no es tan flexible como la unidad de EM. Pero bueno, simplemente para que lo sepas. Las unidades que sí son consideradas absolutas son las que tú puedes establecer en vez de píxeles, le pones centímetros, milímetros, pulgadas, son IN, ahí está, pulgadas, y bueno, estas son las medidas absolutas, que nadie, absolutamente nadie en la web hoy en día las utiliza, simplemente se utilizan píxeles y más que nada esto. También puedes encontrar EM, que se usa bastante en el diseño responsive sobre todo, pero esto ya es un poquito más avanzado. Así que bien, estos se utilizan, y por último, también existen los porcentajes, por ejemplo, sería no sé, 16%. Este porcentaje no se suele utilizar tanto para las fuentes, sino para las cajas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí ya ves que si pongo 16 píxeles, toda nuestra fuente está de este tamaño, pero si se lo cambio a 20 píxeles y actualizo, ahora sí todo nuestro contenido cambia a 20 píxeles. Aquí vamos a ver la unidad EM. ¿Cómo es que funciona? Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle que los elementos párrafo van a tener un font size de un EM. Si ponemos un EM y actualizamos, si te fijas no pasa absolutamente nada. ¿Cómo funciona este EM? Un EM representa el valor del elemento padre en su tamaño fuente. ¿A qué me refiero con esto? En su elemento padre o en su elemento más cercano. En este caso, por defecto, si tú no modificas el font size del body, es de 16 píxeles. Entonces, por defecto, un EM vale 16 píxeles. Entonces, si por ejemplo aquí actualizamos, si te fijas, todo nuestro contenido cambia y se aproxima a los 16 píxeles cada carácter, en este caso el de los párrafos y enlaces. Pero si nosotros en el body cambiamos el font size a, supongamos, 12 píxeles, entonces un EM va a equivaler a 12 píxeles. Si queremos, por ejemplo, tener 24 píxeles, le pondríamos 2 EM. O si, por ejemplo, podemos poner decimales, también lo podemos hacer. Por ejemplo, 2.5, 2.1, incluso 0.5 EM, etc. Así es como nosotros trabajamos con las unidades EM. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos aquí dentro de este párrafo, voy a agregar un div. Ahí está, si te fijas, lo único que he hecho fue encerrar en un div. Lo que voy a hacer es lo siguiente: al div le voy a poner
un font size vamos a ponerle 20 píxeles. Y el body por defecto va a tener 16 como es por su defecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si actualizamos, aquí bueno, el texto es muy pequeñito, vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle un EM. Y le vamos a decir que solo los párrafos que estén dentro de un div. Solo los párrafos que estén dentro de un div van a tener el font size de un EM. Así que si actualizamos, si te fijas, el primer párrafo tiene un tamaño más grande que el segundo. ¿Esto por qué? Porque nosotros con EM tomamos la unidad, en este caso el tamaño de fuente del padre más cercano. En este caso el padre más cercano es el div, porque tenemos el párrafo y dentro tenemos el div. Y como el div tiene especificado un tamaño de fuente de 20 píxeles, este valor de un EM vale 20. Si nosotros no hubiéramos puesto esto, el valor de un EM sería 16 porque sería el primero al que encontrara. Así es como funciona. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo nosotros tenemos esta estructura, pero queremos que a fuerza sea 16 píxeles, que tome el valor del body? Pues para eso usamos la unidad de rem. Es un poquito confuso al inicio y sobre todo si eres principiante en CSS. No te preocupes, tú puedes utilizar lo que son píxeles. Por ejemplo, simplemente enfócate en ponerle 20 píxeles, 30 píxeles, lo que sea. Y conforme vas avanzando te vas a dar cuenta de la importancia que es utilizar EM y cómo lo puedes usar. De momento simplemente quiero que lo entiendas, que veas cómo funciona y bueno, ya en otros capítulos y artículos también te explicaré un poquito más a fondo cómo funciona. Existen estas y pues así es como funciona. Vamos a hacer en este caso otro, pues aquí ya he puesto el div, este div, y vamos a decirle, en vez del font size ya no vamos a trabajar con eso, vamos a decirle que va a tener un background, que esta es la propiedad del fondo, que la vamos a ver más a fondo en el siguiente capítulo, y le vamos a poner un fondo, supongamos negro. Le vamos a poner la propiedad color para cambiar el tamaño de la tipografía a un color blanco. Esto de los códigos tampoco te preocupes, te lo voy a explicar en el siguiente capítulo. Y si actualizamos, si te fijas, tenemos un cuadro negro con letras blancas. ¿Qué es lo que nos permite hacer? ¿Qué podemos trabajar con estos divs? Pues podemos trabajar tanto el width, que no te lo voy a enseñar muy a fondo, porque simplemente quiero que lo veas a práctica simplemente. Si te fijas, le he puesto un width que significa ancho de 100 píxeles a este div, a este contenedor. Y si te fijas, el ancho es de 100 píxeles, no se pasa. Esto lo hago para mostrarte las unidades en porcentajes. Si nosotros ponemos 100%, va a abarcar el tamaño del documento o el tamaño de su padre. En este caso, como el div no tiene ningún otro padre, no está encerrado por otra etiqueta, va a tomar el total del body. Y si actualizamos, tenemos el 100%. Con el 100% podemos cambiarlo a un 50%. Ahí está, 50 y sería la mitad. Y así es como nosotros trabajamos con los porcentajes. Es también muy efectivo y sobre todo para el diseño responsive. El diseño responsive, si no te lo he explicado, es el diseño adaptable. Es decir, tú creas un diseño web de una página y este se va a adaptar a dispositivos móviles. Es decir, se va a hacer más pequeña, se va a compactar y va a tener una diferente estructura. Que esto también ya lo vamos a ver más adelante. Y eso es todo prácticamente lo que se hace. En vez de poner por ejemplo 50 píxeles, puedes utilizar porcentajes o incluso puedes utilizar los EM, que ya son un poquito más avanzados. En este caso, si usas píxeles, funciona de igual manera y ahí está. Así que bien amigos, pues eso ha sido todo por este pequeño capítulo. Ya sabes que mi nombre es Carlos Arturo y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @falconmasters. Por último, te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com, en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.